Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. En este primer programa daremos inicio con la presentación del libro Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad. Esta obra, coordinada por el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza de este Tribunal Constitucional, materializa el compromiso adquirido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 13 de abril de 2013 en el marco de la primera jornada de difusión de jurisprudencia electoral celebrada en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la cual se organizó en colaboración con diversas instituciones de esa entidad. En esta primera entrega escucharemos la ponencia de Rodolfo Héctor Lara Ponte, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puntualizó que la evaluación de las 22 sentencias relevantes emitidas por el Tribunal Electoral garantizan el acceso a la justicia a los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. Con estas opiniones comenzamos con la presentación de este libro que se realizó el pasado 19 de junio en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Comenzamos. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta Casa de la Cultura Jurídica, ministra María Cristina Zamorán de Tamayo y el Estado de Oaxaca. Es verdad, para nosotros un honor recibirlos a ustedes como los invitados oficiales esta tarde. Voy a cederle a continuación la palabra a la licenciada Mónica Rosana Zárate Apac, quien es la directora de esta Casa de la Cultura Jurídica, quien dará las palabras de bienvenida y dará apertura oficial a este evento. Buenas tardes a todos. Me siento muy emocionada y contenta por los invitados que tengo, grandes juristas, hombres muy destacados también en la administración pública, en el Poder Judicial de la Federación. Gracias por haber aceptado mi invitación. Me honran con su presencia. Es un honor para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministra María Cristina Zamorán de Tamayo, recibir esta tarde a nuestros distinguidos invitados, quienes han hecho un espacio en sus agendas para acudir a nuestro llamado y presentar ante ustedes la obra Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, coordinada por el magistrado Constancio Carrasco Daza. Esta presentación nos brinda la oportunidad única de convivir de cerca con algunos de los personajes que en la actualidad dirigen por el camino de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho a importantes instituciones de nuestro país, como lo son, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Nuestro país atraviesa por importantes momentos de transición política, social y económica. La historia se escribe momento a momento y nuestros invitados juegan un rol protagónico en ella y en la consolidación de la democracia. Por ello, no podemos estar más agradecidos por su presencia esta tarde. Bienvenidos a Oaxaca, magistrado Constancio Carrasco Daza, magistrado Octavio Ramos Ramos, licenciado Rodolfo Lara Ponte, y bienvenida a este recinto magistrada Ana Mirella Santos López. Les voy a presentar a continuación a nuestro primer participante esta tarde, primer presentador de esta obra esta tarde. Abrirá el maestro Rodolfo Héctor Lara Ponte, de quien muy brevemente, para no excedernos en el tiempo, les voy a leer algunos de sus aspectos curriculares más destacados. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Tiene una trayectoria de más de 3 décadas en la Administración Pública Federal, el Poder Judicial de la Federación y órganos autónomos del Estado, en áreas de descentralización y modernización administrativa, de Contraloría, de Gobierno y Administración Judicial,
así como de protección y promoción de los derechos humanos. Fue, entre otras cosas, reconocido como huésped distinguido de la ciudad de Oaxaca el año pasado por el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Ha publicado diversas obras, principalmente en materia de derechos humanos. Actualmente es oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Lara Ponte, bienvenido. Adelante, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias en primer término, por acudir a esta entidad de la cual me vinculan pues, muchos aspectos de carácter profesional, contando con muy buenos amigos aquí presentes, y al mismo tiempo también el año pasado tuve la ocasión de estar aquí en un evento del centenario de la fundación del entonces Antequera, y bueno, pues tuve la oportunidad de estar aquí en el maravilloso, además de la ciudad tan impactante, en el maravilloso Teatro de Macedonio Alcalá. Agradezco mucho la invitación en este foro y desde luego me complace y en verdad me siento muy agradecido por compartir esta mesa de trabajo, esta mesa de disertación, pues con gente tan talentosa y brillante, y destacar desde luego la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco, a quien conozco hace ya algún tiempo y que pues suscribo sus calidades y sus cualidades, y ahora pues nos congratulamos de que esté al frente de este tan importante Tribunal Electoral que juega un papel fundamental desde luego en la vida democrática de este país. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, mi amiga Mónica Zárate Apac, su gentil invitación para participar en este evento. A ella la distingue su capacidad y el papel activo e innovador que ha asumido para promover la cultura de la constitucionalidad en esta entidad de la Federación. Para mí, como ya lo comentaba, es un gusto compartir esta mesa con el magistrado electoral Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una institución determinante para la protección de los derechos políticos y la consolidación democrática de nuestro país. Igualmente, me es grato saludar a la señora magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, así como al doctor Octavio Ramos, magistrado de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me honra participar en esta mesa con tan destacados juristas y juzgadores. Mi participación pretende entretejer algunos apuntes desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades públicas, poniendo especial énfasis en la complejidad que conlleva la salvaguarda de los derechos de los mexicanos indígenas. Es muy significativo hacerlo precisamente en este recinto ubicado en el estado de Oaxaca, expresión viva de nuestro perfil de nación pluricultural. La Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca y las demás sedes en toda la República constituyen un eslabón fundamental de la vinculación que procura la Suprema Corte de Justicia de la Nación con juzgadores, con sectores académicos y estudiantiles, así como a la sociedad en general. Estos esfuerzos son parte de la estrategia institucional del Poder Judicial de la Federación para consolidar el acceso a la justicia sustentado en el respeto irrestricto a los derechos y libertades contenidos en la Constitución y en los distintos instrumentos internacionales. En esta misma lógica se inscribe esta importante publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que la Declaración de Oaxaca, sentencias relevantes en materia de control de convencionalidad, comprende un conjunto de deliberaciones judiciales que, al dar concreción a distintos preceptos constitucionales y del orden internacional, han garantizado los derechos políticos electorales. La obra muestra puntualmente
la forma en la que un juzgador, a través de la interpretación y la argumentación jurídica, hace avances sustantivos en la manera de juzgar al trazar líneas jurisprudenciales con criterios de progresividad y apertura jurídica en beneficio de los justiciables. Al respecto, conviene apuntar que las sentencias incluidas en la Declaración de Oaxaca permiten observar la forma en la que se han tutelado derechos y libertades públicas fundamentales. Destaca el sentido garantista que es hilo conductor de los criterios jurisprudenciales que aquí se comentan, donde es tangible la convicción de los operadores jurídicos acerca de la protección más amplia para los derechos a partir de una interpretación armónica de los preceptos constitucionales con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. De esta forma, en la narrativa jurídica de las 22 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas ellas anteriores a la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, puede constatarse la adopción de criterios jurídicos de avanzada con el llamado control de convencionalidad y el principio pro persona. Todo ello va configurando una postura progresista en la protección de los derechos humanos, al tiempo de ser acorde con la jurisprudencia comparada en la materia. Los casos incluidos en la Declaración Oaxaca abarcan derechos determinantes para el juego democrático, como son el derecho a la libertad de expresión y de información, a votar y ser votado, el derecho de participación política de los indígenas, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de acceso a las funciones públicas y el derecho a la libertad de creencia, entre otros. Del conjunto de sentencias que recopila la obra, me detengo en dos de ellas, que por el tema que tratan consideraría de particular interés para el foro que congrega a esta Casa de la Cultura Jurídica. Me refiero al caso Tanatse en el año 2007, comentada por el exconsejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, y el caso de Filemón Navarro Aguilar hacia el año 2009, analizado por la magistrada electoral de la Sala Superior, María del Carmen Alanís Figueroa. Ambas sentencias ratifican el espíritu garantista con que el Tribunal Electoral Federal ha asumido la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y las comunidades indígenas al poner en juego interpretaciones que conjuntan criterios de derecho internacional con disposiciones y ordenamientos constitucionales vigentes en el momento en que fueron dictadas dichas resoluciones. Para un Estado como Oaxaca, caracterizado por su pluriculturalidad, sustentado en sus pueblos y comunidades indígenas, dichas sentencias son muestra palpable de cómo las tareas jurisdiccionales que desempeñan los juzgadores federales configuran un factor para materializar los derechos que reconoce nuestro marco normativo. Ambas sentencias, originadas a partir de casos específicos que involucraron tanto a un ciudadano como a una comunidad indígena, dan idea de la trascendencia que reviste una interpretación de los preceptos del derecho que busca otorgar, si es el caso, la protección más amplia a los justiciables. En temas tal vez poco visibles mediáticamente, pero de gran importancia en el plano social y jurídico, como son los derechos ciudadanos de la población indígena en México, el Tribunal Electoral ha jugado un papel fundamental para su cobertura jurisdiccional. El caso Tanatse ocurrió a partir de la demanda planteada por ciudadanos indígenas de San Juan Tanatse de Zaragoza en enero de 2007, en contra de un decreto, el decreto 59, de la legislatura del Estado de Oaxaca,
que ratificaba un acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, instancia que había señalado la ausencia de condiciones para renovar concejales en el ayuntamiento. Los reclamantes aducían que sus derechos político-electorales estaban vulnerados desde el año 2002, cuando la legislatura estatal decretó la desaparición de los poderes municipales al estimar riesgos a la paz pública y así nombrar un administrador municipal. En este contexto, no se habían realizado elecciones relativas a la renovación anual de los concejales, postergando así la elección democrática de sus autoridades. En principio, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió, a partir de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con criterios de suplencia de insuficiencia en la demanda, que aseguraran la igualdad jurídica de los quejosos. Asimismo, el desahogo de la demanda incluyó elementos de suplencia procesal para generar un marco inicial de garantías que se complementó con preceptos del derecho internacional en materia de derechos humanos al amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de los contenidos en el artículo 2 constitucional, además de las normas consuetudinarias indígenas aplicables. El Tribunal Electoral argumentó que tanto las legislaturas como las autoridades electorales locales actuaron con insuficiencia al no comunicar sus determinaciones a la población de Tanatzé con la consiguiente afectación de sus derechos ciudadanos. En particular, el Tribunal Constitucional en materia electoral determinó que el Instituto Estatal Electoral debió haber realizado las provisiones necesarias para la realización de las elecciones o, en su caso, sustentar completamente las condiciones que impedían el desarrollo de las mismas elecciones. Así, la Sala Superior revocó el decreto impugnado y ordenó a la legislatura emitir uno nuevo fundado y motivado, en tanto que al Instituto Electoral Estatal ordenó la evaluación a través de la conciliación y la consulta de la posibilidad de efectuar la elección de concejales bajo normas consuetudinarias indígenas. Otra variante de protección a los derechos políticos de la población indígena lo representa el caso Filemón Navarro Aguilar, relativo a una sentencia electoral favorable a un ciudadano indígena de la comunidad mixteca de Tlacoapa, Guerrero, quien pudo así acceder al cargo de diputado federal por la vía plurinominal. En el proceso electoral 2008-2009, el ciudadano Filemón Navarro solicitó ser considerado como candidato propietario al cargo de diputado federal por el principio de representación proporcional, bajo el argumento de la acción afirmativa indígena contemplada en el artículo 2 de los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, donde se establece la garantía de la participación indígena tanto en sus órganos de dirección y representación como en las candidaturas a cargos de elección popular, en proporción equivalente al porcentaje de la población indígena en el ámbito respectivo. Al no ser incluido en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales, el ciudadano Filemón impugnó la resolución ante dicho partido. Su recurso de inconformidad fue resuelto negativamente, por lo que entonces interpuso un primer juicio para la protección de sus derechos político-electorales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral encontró que la resolución partidista violaba el principio de congruencia, pues su negativa se apoyó en aspectos distintos a la controversia planteada por el actor. Decretó su revocación para que se determinara si su exclusión era o no
conforme a la legislación aplicable a la normativa partidista y a lo previsto por el Consejo Nacional del referido instituto político. Al cumplir la sentencia de la Sala Superior, dicho partido negó de nueva cuenta el registro como candidato, afirmando que tal ciudadano no acreditó su calidad de indígena al presentar constancias de manera extemporánea y que los espacios de representación proporcional fueron reservados para la designación directa de los órganos de dirección política. De esta forma, el demandante promovió un nuevo juicio ciudadano, que es el que dio lugar a la sentencia comentada, que al resolverse posibilitó su inclusión en la lista de candidatos. En esta sentencia, como lo señala la magistrada Alanís Figueroa, se buscó garantizar el derecho de los integrantes de los pueblos indígenas a mantener y a vivir dentro del marco de sus formas históricas y culturales de organización política y social. Aquí nuevamente los magistrados electorales de la Sala Superior razonaron y deliberaron a partir de un horizonte normativo que incluyó de nueva cuenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los preceptos constitucionales que definen la pluriculturalidad de la nación y protegen los derechos de las comunidades indígenas. La resolución refrendó la propia acción afirmativa indígena asumida por el PRD. En desahogo de la controversia también se contrastó la idea de acción afirmativa y de designación reservada, considerando que esta última no tenía un carácter ilimitado. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral argumentó que era válido el criterio de autoadscripción con relación a la identidad y pertenencia indígena del quejoso en contra de la valoración que para el caso había realizado el partido político, esto es, el Partido de la Revolución Democrática. Posteriormente, el Tribunal Constitucional en materia electoral, bajo criterios poblacionales específicos para el caso, estableció el número de candidaturas que por acción afirmativa indígena debían garantizarse en las fórmulas de representación proporcional, con lo cual finalmente el ciudadano Filemón Navarro fue registrado en el lugar 7 en la lista de candidatos a diputados del PRD por dicho principio. Como lo señala la magistrada Alanís, el caso tuvo resonancia internacional y desde luego se considera un caso paradigmático, de avanzada, de vanguardia, y por supuesto compartimos estas consideraciones. Asimismo agregaré yo que el diputado Filemón no tan solo fue incluido en la lista, sino que fungió también como diputado federal. La experiencia de años como cuarto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concerniente a la defensa y promoción de la población y las comunidades indígenas, me brindó la oportunidad de estar en contacto con la problemática de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca. Me motiva a realizar una valoración de la trascendencia del trabajo que ha realizado el Tribunal Electoral Federal en la materia y destacar que nuestro ahora magistrado presidente ha sido parte de ese pleno y parte muy importante en la concreción y realización de este tipo de resoluciones que se han adelantado y se adelantaron en su tiempo a la reforma, antes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Los casos incluidos en esta obra conducen a la reflexión acerca de los derechos políticos de los mexicanos indígenas, cuya incidencia es determinante para la conservación de sus formas de organización colectiva. Lo anterior conlleva el imperativo de garantizarles el pleno acceso a la justicia electoral para proteger esos derechos. En materia de derechos políticos de los indígenas, la respuesta institucional ha requerido y requiere situarse en un plano de pluralismo jurídico que considere los modos tradicionales de participación comunitaria, al tiempo de articularlos con validez absoluta en los procesos político-electorales que dan cauce a los derechos cívicos de la población en general. Resulta evidente que comprender cabalmente la demarcación conceptual y jurídica de los derechos políticos de los indígenas es solo posible
desde la idea de la multiculturalidad y de los enfoques jurídicos abiertos, tal y como lo ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, su trabajo ha aportado avances concretos en la progresión del acceso a la jurisdicción del Estado en materia electoral bajo la perspectiva de los derechos humanos. Las tareas jurisdiccionales realizadas desde hace algunos años por el Tribunal Electoral en materia de protección de los derechos políticos de quienes son parte de los pueblos originarios del país es un elemento concreto y tangible como se puede hacer valer la realidad de pluriculturalidad de la nación. Los pueblos indígenas definen la esencia multicultural de la nación y el mandato constitucional nos obliga a todos a reconocerla y a preservarla. Para ello, creo que se debe trabajar institucionalmente en dos ejes. El primero, referido al plano cultural que incluye sus lenguas y sus creencias, y el segundo, enfocado al plano material, esto es, el establecimiento de garantías sobre sus modos de propiedad de la tierra y sus formas de organización política casi en su totalidad de signo comunitario. De aquí la trascendencia de las determinaciones y sentencias del Tribunal Electoral a favor del ejercicio de los derechos ciudadanos de los indígenas, quienes en los planos individual o colectivo deben contar con espacios de participación política para la resolución de sus problemáticas y así tener voz propia en la agenda pública del país y desde luego de sus regiones. Proteger los derechos políticos de la población indígena es dotarlos de un valioso instrumento de salvaguarda cultural y social de enorme valor y riqueza para nuestra vida democrática. Con los elementos mencionados, resulta lógico identificar a la Declaración de Oaxaca como una obra útil para comprender el papel que cumplen los juzgadores federales en la construcción de un auténtico régimen de derechos y libertades públicas. Los contenidos y el enfoque que imperan en los comentarios incluidos en este texto representan, a mi juicio, un importante aporte para enriquecer el trabajo cotidiano de los juzgadores al señalar los elementos que pueden entretejerse para sustentar sentencias tendentes a la máxima protección de las personas y de los grupos. Al mismo tiempo, motiva un ejercicio retrospectivo que puede resultar útil para dimensionar con mayor exactitud los cambios constitucionales de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, especialmente su incidencia en el fortalecimiento de la función jurisdiccional. La narrativa jurídica de los casos relacionados aquí nos permite observar igualmente la forma en la que se construye y se amplía el acceso a la justicia, a través de la sensibilidad y el profesionalismo cotidiano de los operadores jurídicos, quienes amparados en la garantía judicial de su independencia, colaboran en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Considero que la Declaración de Oaxaca nos ofrece señales acerca del rumbo que está siguiendo la consolidación del acceso a la justicia federal, no únicamente en el tema político electoral, sino también en distintas materias. Destaca en los hechos la configuración de un nuevo perfil de juzgador, con las herramientas jurídicas e informáticas necesarias para ejercer el control de convencionalidad como un componente determinante de su trabajo. De la misma manera, es destacable el sentido garantista que guía las sentencias, porque denotan la vocación de los magistrados electorales de la Sala Superior de hacer una lectura sustantiva, actualizada y armónica con la Constitución, las distintas leyes y los ordenamientos internacionales para favorecer la seguridad jurídica y los derechos de quienes se ven obligados a recurrir a los tribunales. Destaco también la forma en que se han hecho valer los derechos colectivos de los indígenas en razón de su comprensión como derechos humanos amparados en nuestra Carta Magna y en estricta igualdad con respecto a otros derechos. En este sentido, la reforma de junio de 2011, así como las nuevas disposiciones en materia de amparo,
deben ser los preceptos que colaboran sustancialmente en la ampliación del acceso a la jurisdicción del Estado con criterios de progresividad, indivisibilidad, interdependencia y máxima protección de los derechos humanos como principios insoslayables para todos los juzgadores del país. Muchas gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.